webinar sobre los cambios a la Ley de Aguas Nacionales. Quiero rápidamente informarles. Bueno, soy Fernando Cuesta, soy socio encargado de agronegocios en Cuesta Campos y Asociados y vicepresidente jurídico, administrativo y fiscal del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. El objetivo del webinar de hoy es platicar de las nuevas leyes que se están impulsando para sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales, que están siendo promovidas por distintos grupos políticos. Y por un lado queremos platicar de eso en esta reunión, y también de pues, qué podemos hacer para influir en ese sentido en el proceso legislativo. Y por último, dar unas recomendaciones legales prácticas de lo que podemos hacer como empresas y como productores para tener muy bien documentados y actualizados nuestros derechos y poder pues estar preparados para cualquier ley que pueda aprobarse, para cualquier cambio, tenerlo todo pues muy bien documentado, y promover también una herramienta gratuita que desarrollamos aquí en Cuesta Campos para hacer un autodiagnóstico, para asegurarse cada quien por su parte, cada empresa, que pueda usar esta assessment, esta autoevaluación, para asegurarse de que tiene todos los aspectos de la utilización de agua muy bien cubiertos. Agradecer a Jorge López Martínez por su participación como vicepresidente de Recursos Hidráulicos del CNA, y también será otro de nuestros expositores, Gabriel Espinosa de los Monteros, que es abogado especialista en Derecho Administrativo de Cuesta Campos Asociados. Y también, por último, agradecer a nuestro amigo y presidente del Consejo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, César Silva Hinojosa. Gracias César por estar con nosotros. Pues muy buenos días tengan todos. Me siento muy honrado en dar el saludo inicial en este foro de cambio a la Ley de Aguas. Como presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, cuya razón de ser es representar el sector agropecuario y agroindustrial de Jalisco, el tema del agua es vital. Nuestra organización se ha integrado con las personas más representativas del sector en el estado. En conjunto representamos inversión, empleos, exportaciones y el sustento de muchas cadenas de suministro alimentario, no solo para Jalisco, sino también para el país. Para nosotros, sin agua no hay futuro. Por eso, la Ley de Agua se encuentra entre los temas estratégicos que como organización nos interesa acompañar en su proceso. Nos motiva a participar, escuchar y ser escuchados, ser críticos, pero también positivos. Queremos incidir en que las reformas que se aprueben surjan del consenso, y para ello dialogar es de suma importancia. Entendemos la complejidad del asunto, pero tenemos la confianza en que el producto final beneficia a todos. Quiero mencionar que el CEDAG está alineado con el Consejo Nacional Agropecuario en el tema del agua, y aprovecho para agradecer a Jorge Luis López Martínez, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del CNA, por su gestión al frente de la comisión y por representarnos en este tema ante distintas instituciones. Finalmente, también agradecer a Fernando Cuesta, de Cuesta y Asociados y vicepresidente legal del CEDAG, así como a Gabriel Espinosa, por apoyar en este webinar, a nuestro vicepresidente de Recursos Hidráulicos, Gerardo Cárdenas Barba, y al vicepresidente del CEDAG, Juan Pablo Molina Banazzini, por su participación en esta conferencia.
Enhorabuena y muchas gracias por participar y le cedemos la palabra a don Jorge López. Si me permiten, gracias César. Nada más mencionar rápidamente que por favor, si no lo han hecho, apaguen sus micrófonos y cualquier pregunta que tengan, más bien por escrito en el chat, para si hay tiempo al final de la presentación, que terminará a las 11:15, poder atender sus preguntas. Por favor, mándenlas por escrito. Muchas gracias. Gracias, César. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido y adelante. Creo que estás tu micrófono está apagado. Sí, muy buenos días a todos. No sé si me escuchen. Sí. Bien. Bueno, pues en principio agradecer al Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco la invitación a participar en este importante evento. Yo creo que pues todos estamos plenamente conscientes de la importancia del agua, no solo en Jalisco, en todo el país ya empieza a ser un tema crítico. Y en ese sentido, pues es que para el CNA ha sido de primer interés el estar pendiente del movimiento del marco jurídico del agua. Mi nombre es Jorge Luis López Martínez, soy vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario y trataré de hacer una breve exposición sobre cómo está el estatus actual en los movimientos que hemos observado en los últimos días en el proceso de generar una nueva ley general de aguas. Empezaré, aunque todos estamos más o menos enterados del proceso, haciendo un breve recuento de qué ha pasado y dónde estamos. Miren, desde la reforma de la Ley de Aguas Nacionales de 2002, que lamentablemente fue vetada y publicada hasta 2004, pues han existido sistemáticos intentos por hacerle reformas a esa ley que quedó con algunas imperfecciones en el camino. Y llevamos ya 15 años trabajando en ese proceso de reforma que por diferentes razones no se ha podido lograr. En este tenor es que el CNA pues está perfectamente preparado para cualquier reforma posible a lo que es la Ley de Aguas Nacionales. Muchos de ustedes sabrán que el CNA dispone de 10 tesis fundamentales ante cualquier reforma del marco jurídico y que en este proceso que inició en la Cámara de Diputados para generar una Ley General de Aguas, el CNA fue el primero en apuntarse. Acompañamos al diputado Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, a una gran tarea de foros de consulta a lo largo y ancho del país. Fueron 35 foros donde activamente el Consejo y sus organizaciones, consejos estatales, nos sumamos a esa gran consulta. Fue un trabajo de todo el año. Lamentablemente, al final del proceso, ya en el inicio del presente, que se dio a la tarea de tratar de integrar esa nueva Ley General de Aguas, en el entendido que en ella iría la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que tanto estábamos esperando, como iría una obligación constitucional de reglamentar el derecho humano al agua y el tema de agua potable y saneamiento. En ese orden de ideas hicimos los foros y ya al final de los foros, pues por fortuna la mayor parte de las tesis que teníamos como CNA se reflejaron en los foros, pero voy a hacer memoria rápidamente a lo fundamental. Siempre hemos dicho que se requiere reforzar los preceptos para el cumplimiento de la ley, que la ley que teníamos no era tan mala, pero que había que cumplirla. Y hoy, pues en la actualidad, se hace más apremiante esa necesidad. Cada día vemos conflictos más severos, ahorita vivimos uno muy serio en el Bravo, y que se requiere una ley muy consistente y una autoridad fuerte para que la cumpla. La ley no es tan mala, había que cumplirla.
Ese era un primer precepto. Lo otro era que deberíamos tener una visión integral de las cuencas. Es un concepto mundialmente reconocido. Y lamentablemente ahorita tenemos una iniciativa que distorsiona un poco el concepto de integralidad. Pedíamos que hubiera seguridad jurídica a los derechos de agua. Eso está quedando muy en deuda. Hablábamos de reforzar la sustentabilidad de la cuenca. Eso es, pues, que no podemos usar más agua de la que tenemos disponible en un país donde con un recurso escaso y una demanda creciente, pues cada día es más importante la sustentabilidad. Hablábamos de simplificar el registro público de derechos de agua con mayor transparencia. Hablábamos de reforzar el régimen de concesiones de las aguas. Eso se vio trastocado seriamente, ahorita platicaremos de ello. Agilizar y transparentar los procesos de transmisión de derechos, que son un instrumento indispensable para administrar las aguas en un escenario de demanda creciente y escasez. Hablábamos de precisar algunas definiciones que habían creado conflicto, por ejemplo, el concepto de uso pecuario. Queríamos una mayor participación de los usuarios, no interferir y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales, fue otro de nuestros preceptos como consejo. Hoy lo vemos en el norte del país. Hablábamos de que no era posible que la Comisión Nacional del Agua fuera juez y parte, por lo que planteábamos la necesidad de una fiscalía independiente que se encargara de aplicar la ley. La CONAGUA, como responsable de aplicar la ley y de vigilar el cumplimiento de la ley, pues crea una doble contradicción. También hay preceptos poco claros en la ley anterior que queríamos aprovechar para clarificarlos. Y obviamente agregar el gran tema novedoso del derecho humano al agua, que siempre lo ha garantizado la anterior ley de aguas nacionales. Ese es el contexto de los foros. Y pues sí, desarrollamos esos 35 foros a lo largo y ancho del país. Y ya en este año se rompió el proceso que teníamos concertado para generar esa ley general de aguas. En el mes de marzo, algunos de ustedes habrán estado enterados y habrán participado. Teníamos una comisión técnico-jurídica para redactar la ley, que nos estábamos reuniendo semanalmente. Lamentablemente, ocurrió que con la pandemia, pues se colapsó ese proceso y se le encargó a un despacho redactar la iniciativa de Ley General de Aguas. Fue un despacho que lamentablemente tiene mucho expertise en otras cosas, pero que adolecía mucho del conocimiento profundo del marco jurídico del agua. Sí captó algunas de las inquietudes de los foros, pero hizo un nuevo marco jurídico desconociendo el anterior. Eso creó una ley que le llamábamos nosotros Frankenstein, porque pues ni arreglaba lo que había que arreglar del anterior y en lo nuevo pues adolecía de múltiples problemas. Eso nos llevó al mes de abril, mayo y junio con una movilización nacional. El CNA tuvo reuniones generales con todos nuestros socios y Feliciano, externándole que esto que había terminado al final pues no era lo que habíamos esperado a través de los foros. Hubo una corrección, hubo una segunda corrección. Siempre hemos tenido la buena voluntad de Feliciano, el presidente de la comisión, de que el CNA pues esté muy pegado al proceso. Y con ellos todos nuestros foros, socios, ¿no? Incluyendo la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. De igual manera, pues ante ese Frankenstein que se generó al principio, pues todas las organizaciones no gubernamentales serias pues se opusieron a ese proceso, desde el Consejo Coordinador Empresarial, con todos sus filiales, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el Consejo Consultivo del Agua y la misma CONAGUA. Y ahí estuvimos navegando contracorriente. Eso nos llevó a que en la semana anterior ya fue llamado a cuentas la Comisión de Recursos Hidráulicos al gobierno federal para tratar de poner orden en este proceso colapsado que teníamos. Y sí hemos estado aportando cosas y sí nos han estado aceptando cosas, pero todavía hasta antes de la reunión de gobernación pues habíamos corregido a lo mejor un 30% de la infinidad de cosas que traía de conflictivos la iniciativa. En gobernación se le instruyó a la comisión
que ya no tocara la ley de aguas nacionales porque la estaba destrozando y que se abocara específicamente a reglamentar el título de el derecho humano y agua potable y saneamiento. Eso le dio un avance muy importante al proceso porque quitó una serie de conflictos que se habían generado sobre la ley de aguas nacionales. Ahí se infiltró una serie de conceptos ideológicos más que técnicos administrativos por un grupo que evidentemente está presionando a la Cámara de Diputados para una ley eminentemente ideológica y que nos preocupa a todos. Ya con esta instrucción tenemos un último borrador que nos mandaron la semana anterior, en el que a lo mejor al Frankenstein ya le arreglaron el 50-60% de los problemas, pero aún persisten problemas que revisar. Yo el día de hoy voy a tratar de explicarles cuál es el estatus actual de ese último borrador, cuáles son las cosas que vemos que hay que adecuar para dos cosas. Número uno, pues también sumarlos a que lo revisen, lo vamos a hacer llegar a todos ustedes. Había la amenaza de que querían dictaminarlo este jueves, era improcedente, es una ley muy compleja. Por fortuna, el día de ayer, el diputado Feliciano nos dijo que la fecha no estaba definida. Entonces podemos tener tiempo, pero no mucho, para seguir incidiendo en que una de dos, o no salga esa iniciativa si sale con problemas, o quede perfectamente consensuada, lo cual es un acuerdo del diputado presidente Feliciano con nuestro presidente del Consejo Nacional, de que si no hay consenso sobre la iniciativa, simplemente no se dictamine. Y en ese orden de ideas estamos trabajando. Voy a platicarles las cosas que están hoy en ese nuevo borrador. Miren, por ejemplo, el concepto de manejo integral de las cuencas es un concepto mundialmente reconocido donde hay que ver el agua desde la evaporación, su movimiento en las nubes, su descarga en las montañas, su escurrimiento, uso, aprovechamiento, reuso, tratamiento, hasta su descarga en el mar. Y en esta ley hablan de integralidad a la relación entre el humano y el suelo y el agua, pues lo cual confunde ese marco jurídico internacional. Esas cosas no pueden caber en nuestra ley. Hay temas, por ejemplo, la relación comunidad-territorio, que crea un vacío muy conflictivo en el manejo de lo que se presume el respeto de los pueblos y comunidades indígenas a las aguas dentro de su territorio, porque no están adoptando el concepto legal que establece el derecho de las comunidades, fundamentado y consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Ahí lo que se dice es que todos, incluidos las comunidades, tenemos iguales derechos y no se le da derechos preferentes a nadie. Hay que acotar el término territorio, que no está acotado. No está acotado en la ley y lo deja abierto, pero en la Constitución está perfectamente claro. Hay que apegarnos a la Constitución. Habla insistentemente de la perspectiva de género, lo que nadie está peleado con eso, pero creo que hay que también contextualizar el tema en lo deseable, precisamente. Y por último, genera una serie de cosas que le llama principios de la ley. La ley anterior tenía 2 o 3 principios muy elementales y fundamentales. Y ahora manda una retahíla de principios sobre los que quiere que se rija la ley. Y en esa andanada de principios se mete una serie de conceptos no claros, ideológicos, que hay que corregir. Segundo, prevalecen problemas de redacción, lo que es lógico, pues agarran una iniciativa, la borran una semana de 200 artículos, la quieren volver a rehacer en una semana y la vuelven a meter y trae un problema de repetición y contradicción de conceptos, ¿no? En el interior del texto, ¿no? Por ejemplo, habla de un registro público de aprovechamientos, que fue lo que se incrustó originalmente, y todavía en el mismo texto prevalece el registro público de derechos. Pues o uno u otro, y lo que hay es un error en el primero, o sea, hay que borrar el concepto de registro público de aprovechamientos de la ley. Es un solo ejemplo de un error que no podemos permitir en una ley como la nuestra. Pero eso es el producto de las premuras, ¿no? También
insistentemente habla del concepto de derecho humano al agua, pero en forma excesiva, en forma abrupta, en forma exagerada. Con que lo digan una o dos o tres veces perfectamente claro es más que suficiente. Pero si no viene 40 veces el concepto de derecho humano al agua no es nada. Y eso lo que hace es una ley obesa, que llega incluso a rayar en la confusión. Y tenemos un tiempo crítico porque esa iniciativa, si no sale en el mes de septiembre, posiblemente para octubre ya se colapse, y posiblemente sea hasta lo mejor si es que no se corrigen. Y tienen pocos tiempos para hacerlo. Ahí en el calendograma pensaban dictaminar este jueves, y ya nos dijo Feliciano que no hay fecha, y esperemos que sigamos trabajando o para que se haga una buena iniciativa o para que simplemente no se dictamine. Se continúa traslapando con otras leyes, ¿no? Y cosas raras, por ejemplo, el concepto de aprobar presupuestos suficientes, pues ahí cabe todo lo que queramos meter, pero no sé qué diga la ley de ingresos y el presupuesto de egresos sobre este concepto. Por supuesto que choca. Todo el mundo hablaríamos de aplaudirlo, pero es un concepto muy vago que no nos ayuda en nada. También habla de, bueno, reitera sistemáticamente preceptos constitucionales, o sea, hay cosas de la ley que simplemente repiten lo que ya está en la Constitución. Eso lo que es una falta de técnica jurídica, o sea, lo que está en la Constitución ya está en la Constitución, no tienes por qué repetirlo en la ley. Pero son las cosas de la falta de técnica jurídica en los tiempos que está trabajando el grupo, ¿no? Crea sectarismos, o sea, crea mexicanos de unos y de otros, pueblos indígenas y no sé cómo le quieran llamar a los demás, los ricos y los pobres, y eso en una ley es muy delicado, son de la parte ideológica que hay que cuidar. Traslapa preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico, cada ley que se meta a su terreno, no invadamos otros terrenos. Prevalece contribuciones fiscales obligatorias muy amplias, ¿no? Que para extracción, que para uso, que para descarga, que para servicios ambientales, y eso pues obviamente que debe estar más bien en la ley de ingresos y no crear un marco que pudiera generar alguna confusión y algún daño a nuestra gente. Por ejemplo, en el caso de los distritos de riego, ahí ya pagamos una cuota por el derecho, una cuota, pero no son por el derecho a uso del agua, pagamos la conservación, la operación y la administración de los sistemas de riego con los que regamos y le damos servicio de agua potable a infinidad de poblaciones, y ahí lo que hacemos es tratar de que seamos autosuficientes, pero tratar de que a esos sistemas de riego les carguemos cuotas por derechos de conservación ecológica, por derechos de uso del agua, pues sería inviable, ¿no? Si consolidamos la autosuficiencia de los sistemas de riego, ya sería una gran ventaja. En los consejos de Cuenca hablábamos de que los queríamos fortalecer, mas sin embargo en la iniciativa lo que hicieron fue, en ese concepto erróneo de lo que era fortalecer los consejos, pues le dan a los consejos facultades de autoridad y facultades operativas que no están los consejos preparados para atenderla. Habría que a lo mejor diría quien lo aplauda, pero no, los consejos solamente son un órgano de apoyo, de auxilio. Su estructura está hecha para eso, sus integrantes son para eso. Y no le demos facultades operativas que no puede hacer el consejo y que corresponden más bien a la autoridad. También hablábamos de mayor representatividad y mayor estructura de los consejos. Y curiosamente, pues nos bajan la representatividad de los usuarios al 30% cuando andábamos arriba del 50%. Va en contra de lo que planteamos. Eso, pues, no es precisamente fortalecer la participación de los usuarios. Y por último, bueno, también hablábamos de que no se interfiriera legalmente con los tratados. Ahí es un problema estricto de técnica jurídica. No puede una ley general ni una ley nacional estar por arriba de lo que está plasmado en los tratados. Los tratados son cuasi constitucionales. Y si ya están las facultades de las comisiones internacionales perfectamente definidas en los tratados, no podemos pensar en que nuestra ley se mete en terreno que le corresponde a las comisiones internacionales. Es interferir con facultades anticonstitucionales. Eso no podemos regular las aguas transfronterizas e internacionales en nuestra ley de aguas nacionales, más allá de ubicar el concepto y de reforzar su cumplimiento. Pero hay cosas que interfieren directamente con los tratados. Eso está mal hecho.
Y eso es en lo general en lo que estamos. ¿Yo qué les sugeriría? Les vamos a pasar la última versión del borrador para que también ustedes den su opinión. Y yo diría, hay que sumarnos a tratar de corregir todo lo que podamos ante un eventual madruguete. La estructura de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados pudiera dar lugar a eso. Y aún en contra de la voluntad de Feliciano, de que haya un consenso antes del dictamen, sabemos que en un mayoriteo corremos el riesgo de tener esa nueva ley ideológica que nos crearía múltiples problemas a lo largo y ancho del país. Ahí hay que pedirles a nuestros diputados, ustedes a sus diputados federales en Jalisco, que estemos muy al pendiente de qué vamos a ver en los próximos días, y si no hay un consenso, pues decirles a nuestros diputados que se opongan a la dictaminación. Sería el estatus del proceso como está a la fecha, y yo me reiteraría a sus órdenes para cualquier aclaración que podamos hacerles, y sumarnos todos a trabajar en una buena ley. Es un tema fundamental. Muchas gracias, Jorge López. Pues mucha información importante, y por lo que vemos, pues es poco probable que den los tiempos para que se apruebe esta ley, pero pues hay que seguir pendiente, ¿no? Para ver qué pasa. Bueno, ahora nos va a dar una breve intervención Juan Pablo Molina, vicepresidente del Consejo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Buenos días, Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi intervención es muy breve y es un poco platicar cuál es la situación de los productores, tanto en México, pero particularmente en Jalisco, ¿no? Y los riesgos que vemos se pueden presentar con estos proyectos de ley. Yo primero quisiera hablar un poco de números para dar la magnitud de lo que estamos hablando. Y hablando de como sector en México, en el 2018 exportamos 35 mil millones de dólares. 2019 las exportaciones fueron 38 mil millones de dólares. Estos son divisas, se generan mayores divisas en nuestro sector que incluso el petróleo, el turismo, las remesas. Entonces, esa es la importancia del sector. Y ahorita, en esta crisis a la que nos estamos metiendo y que muchos de los expertos, analistas dicen es la peor crisis que hemos vivido en los últimos 100 años, pues en nuestro sector ha sido un gran amortiguador de esos efectos, ¿no? Uno de las cosas que más le han dolido a las familias es el desempleo, el tema económico. Y bueno, y nuestro sector ha podido brindar esos espacios de trabajo porque ha seguido creciendo, leve, pero ha seguido creciendo durante esta crisis y seguirá siendo así. Y de todo este contexto, Jalisco representamos el 13% del PIB agroalimentario. Esos son datos que conocemos. Y cómo llevó Jalisco a estos números es a través de una reconversión de cultivos de alto valor, de innovación, de inversión en tecnologías, de sistemas de riego y demás, ¿no? He estado leyendo este proyecto de ley y mucho, pues ya nos platicó Jorge Luis en su intervención, bastante bien resumido, con este último borrador que el diputado Feliciano les hace llegar y que tendremos que leer también. Y me preocupa que pudiera entenderse que lejos de ser ese sector pujante, ese motor del país, pues pudiera entenderse que somos parte de un problema de la sostenibilidad del país, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Y otra cosa que me preocupa es esta diferenciación entre pequeño, mediano y grande productor, como lo contempla este proyecto de ley. Porque tú no puedes separar los diferentes componentes del ecosistema sin hacer una afectación grave a esto.
No puede separar, no puede vivir el grande ni el mediano sin el pequeño. Hay que recordar, el 70% de los productores agropecuarios del país y del estado de Jalisco somos pequeños productores. Y necesitamos también de los medianos y los grandes para poder acceder a mercados, para poder acceder a tecnologías, para poder ser más eficientes, ser más competitivos y poder seguir brindando los alimentos que el país necesita. Ahora, reconozco, al igual que lo decía Jorge Luis en su intervención, hay puntos en la ley actual pues, que se pueden mejorar, ¿no? Uno muy claro es ese tema de reforzar los preceptos para el cumplimiento de ley. Lo primero que tenemos que hacer es todos estar cumpliendo con la ley actual y definitivamente sí hay un campo de oportunidad ahí, pero que se debe de trabajar y se deben de respetar los tiempos. Particularmente en el estado de Jalisco, un punto que me preocupa, y hablando de esto, que el 70% somos productores pequeños, ¿qué pasa con aquel productor que hace 15, 20 años o 30 años, bueno, tenía una concesión para sembrar 1 hectárea de maíz en su tierra y que con toda esta reconversión de cultivos de alto valor se le ha presentado la oportunidad de seguir creciendo, seguir brindando oportunidades a su familia, a sus vecinos, que se incorporan a la producción, no sé, de agaves, de hortalizas, de berries, de aguacates, y que ahora pues ya no tiene nomás 1 hectárea, ahora ya tiene 10, 15 o 20 hectáreas, ¿no? Ha podido crecer. Pues bueno, ¿dónde lo deja parado esta ley, ¿no? ¿Cómo estamos parados? ¿Cuál es ese diagnóstico para que realmente no afectemos a estos pequeños productores que pues somos los que mantenemos el campo mexicano dentro de este ecosistema del que ya hablamos, ¿no? De pequeños, medianos y grandes? Casos como este que les acabo de platicar se repiten miles de veces en el estado, ¿no? Y todos lo hemos vivido. Ahora, volviendo al tema de esta reconversión de cultivos, al mismo tiempo que hemos mantenido al estado como el segundo productor de granos del país y con un buen lugar también en el sector pecuario, esta reconversión implica también inversiones en tecnología. Que estamos haciendo en esta videoconferencia y que el diputado Feliciano ha abierto esos canales, sobre todo a través de CNA, con el liderazgo de Jorge Luis López y de Bosco, y entender que más que una política pública, debemos ver esto y trabajarlo en conjunto para hacer un diagnóstico real y entender cuál es la situación del sector agropecuario pues bueno, y respetar los tiempos también para poder hacer las modificaciones que se tengan que hacer porque es una labor titánica. Somos muchísimos los productores que existimos en el estado y en el país y es importante respetar esos tiempos para que tanto los productores como industriales podamos tomar acciones y poder comenzar. Algunas de las cosas que yo me gustaría aportar, que es el caso de Jalisco, y voy a ser muy reiterativo en esta reconversión de cultivos en la zona, para el aprovechamiento del agua, no, si bien sí en su eficiencia, a través de los sistemas de riego, también en el valor monetario que generan esos cultivos y la mano de obra que se genera a través de esos cultivos. Y de esa manera también haces partícipe de ese recurso a mucha más gente que no necesariamente es el agricultor. Entonces, ese es ese uso eficiente del agua, no solamente en el gasto, sino también en cómo permea ese uso.
Digo, está de más también hablar de incrementar las hectáreas con tecnificación para poder hacer un uso más eficiente. El establecimiento, como ya lo habíamos hablado, de medidas para tomar decisiones y hacer el cumplimiento de la ley actual. La inversión en pozos de filtración para mayor captación y por tanto aumento en las recargas que nos permitan poder aumentar nuestros cultivos y poder seguir con esa vocación de alimentar al país. Y también en muchos de los casos, en la parte, ahorita que hablábamos del derecho humano al agua, que es muy cierto, también entra también entra esa infraestructura que existe en las ciudades y en las comunidades para poder brindar esa agua a los ciudadanos, ¿no? En muchos casos, pues ya es infraestructura caducada o en muchos de los casos también inexistente. Entonces, creo que en la ley o parte del diagnóstico debería de incluir estos puntos, ¿no? Y definitivamente seguir trabajando, como lo mencionó Jorge Luis, trabajando en equipo, construir este diagnóstico y abriendo estos canales de entendimiento para poder construir esto que es para cuidar uno de los recursos más importantes en nuestro sector y en la vida, que es el agua. Eso sería mi intervención y muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos por la oportunidad de externar esto y bueno, quedo a la orden. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que pues estamos todos en el mismo canal. Muy acertada esa intervención y cómo pues el sector agropecuario es un motor de la economía, especialmente en estos momentos de crisis, y es algo que debería de ser impulsado y valorado porque es lo que va a, entre otras cosas, sacarnos adelante, ¿no? Que es pues algo que desgraciadamente no está viendo, ¿no? El apoyo que necesita el campo y pues este tipo de iniciativas que más bien podrían convertirse en un freno y un obstáculo para la productividad, que no es nomás en beneficio de las empresas y de los productores, sino en beneficio de la gente, de la generación de riqueza, de la generación de trabajo, etc. Pero sí, pues muchas gracias por la intervención, Juan Pablo, y pues ahora pasamos a la parte de Gabriel Espinosa, que nos va a hablar de recomendaciones legales prácticas. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Jorge y a Juan Pablo por sus intervenciones. Por mi parte, en primer lugar me presento, soy Gabriel Espinosa de los Monteros, asociado senior de Derecho Regulatorio y Administrativo de Cuesta Campos. Pues, como lo mencionaba Fernando, en este caso, pues les voy a hablar un poquito más de partes más prácticas que nos preocupan mucho de los nuevos proyectos que existen de leyes de aguas. Es importante mencionar que no solamente hay uno, hay tres nuevas propuestas actualmente en materia de cambios a la ley de aguas. Que a ver, que ya ni siquiera hablamos de un cambio en el sentido de una reforma, o sea, estamos hablando de nuevas leyes como tal. Y bueno, y como lo mencionó Jorge en su intervención, pues puede ser que ni siquiera haya sido tan necesario que llegáramos a un tema de un cambio de la ley como tal, siendo que la ley vigente no es una ley mala. Creo que en materia de aguas México pues, tiene una ley pues, lo suficientemente sólida que, pues, como todo, pues, es necesario irla mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Tendrá que irse pues, adecuando a las necesidades y pues ir contemplando nuevas cuestiones, pero no creemos, desde nuestro punto de vista, que haya sido necesario llegar al extremo de tener una ley nueva como tal. Y bueno, o sea, para que nos demos una idea de qué tanto está cambiando la ley, pues tenemos que partir que la ley actual es una ley que está compuesta por 124 artículos, siendo que una de las leyes, que a ver, aquí me parece muy importante hacer esta mención. Como lo mencioné, hay tres proyectos de ley.
nos estamos centrando particularmente en la presentada por el diputado Feliciano Flores, que él es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, porque pues, hasta donde sabemos esta es como que la que más se está impulsando y muy probablemente es la que va a terminar saliendo, ¿no? Pero pues, digo, como lo comentábamos, hay otras dos por ahí, pero pues, digo, nos estamos centrando nada más en una porque pues, es la que creemos o por lo que sabemos es la que va a salir porque es la que más se está impulsando. Y pues esta ley tiene pues, implicaciones importantes para el sector, pues, no solamente agropecuario y agroindustrial, sino en general pues, para la industria completa, ¿no? Todo aquel que requiera del uso de agua en sus procesos productivos se pueden ver afectados, y pues ahorita entraremos al tema de los títulos de concesión con un poquito más de detalle. Pero pues como lo comentábamos, ha cambiado tanto la ley, que pues, bueno, está cambiando tanto la ley en estas propuestas, que la ley actual es una ley compuesta de 124 artículos y la propuesta por el diputado Feliciano es una ley que consta de 457 artículos. O sea, es una ley casi 4 veces más extensa, que pues como comentamos, siendo que teníamos una ley pues, que podríamos considerar buena, pues como que no se justifica el que hayamos llegado a 457, bueno, casi 330 artículos adicionales, como que tal vez venían, mucho de esta ley viene sobrando, ¿no? Pero bueno, parte de los objetivos de esta ley es que pues, tiene garantizar el derecho humano al agua y el reconocimiento y acceso a los pueblos indígenas y afromexicanos al uso de las aguas en territorio nacional. Y digo, esto va muy relacionado con lo que comentaba Jorge en su participación, ¿no? O sea, parte tal vez de lo que sí nos hacía falta en la ley actual es pues, garantizar el derecho humano, ¿no? Hacer un poquito más de mención en cuanto a esto en la ley. Y bueno, pues la propuesta de ley también busca tener un mayor control y aumentar la verificación y vigilancia de las concesiones otorgadas, para evitar la sobreexplotación de pozos, asegurar la recaudación de pagos de derechos y aumentar las inspecciones. Esto pues, es en materia de concesiones. Y bueno, hay que tomar en consideración que, pues bueno, de conformidad con el carácter público del recurso hidráulico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se puede realizar por medio de concesiones o asignaciones, ¿no? Otorgadas pues, generalmente por el Poder Ejecutivo Federal o a través de la propia Comisión, a través de los organismos de cuenca. Yo digo, pues como lo comentamos, pues esta ley lo que busca es tener un poquito más de control en todas estas concesiones. Y bueno, particularmente lo que refiere al título sexto, que es el que se refiere a las concesiones de aguas, la ley está dividiendo los usos de aguas en 2 grupos, que son los usos como sustento de vida y los usos como insumos productivos. Y bueno, por obvias razones, los usos como sustento de vida tienen preferencia sobre los usos como insumos productivos. Los usos como sustentos de vida están divididos en 3 partes y contemplan el servicio público, el uso agrícola de pequeña escala, que ahorita entraremos con detalle en qué está considerado como pequeña escala, y el uso doméstico. Estos son los únicos 3 usos contemplados como sustento de vida. Mientras que como insumo productivo se encuentran instalaciones de salud y educación, generación hidroeléctrica, acuicultura, sistemas pecuarios, agricultura de gran escala, sistemas agroindustriales, turismo y recreación, generación eléctrica, industrial y minería extractiva. Por lo que respecta aquí a los títulos de concesión, hay muchas partes que, como mencionamos, pueden tener implicaciones pues, serias en el sector pues, industrial o productivo en general, sobre todo porque, bueno, pues actualmente los títulos de concesión pues están contemplados en la ley actual y sí establece que los títulos de concesión no pueden ser menores a 5 años ni mayores a 30, siendo que actualmente, bueno, la propuesta de ley establece la vigencia de los títulos de concesión por tiempos muchísimo menores, y muchísimo menores me refiero a tanto así como en algunos casos 4 años, y llegamos al extremo en que los máximos son de 8, 10 años. Todos son prorrogables, sí, pero pues por un término igual. O sea, estamos hablando de que en algunos casos tendrías términos máximos de 8 años nada más.
Entonces, existen pues, ciertos casos en los que pues, tal vez ni siquiera se pueda llegar a recuperar la inversión que se tuvo que haber hecho en un principio, ¿no? Entonces, más allá de eso, también viene el tema de la transmisión. La ley actual establece que los títulos de concesión pueden ser transmitidos, siendo que la nueva ley establece que las transmisiones de derechos solamente pueden ser en 3 supuestos muy específicos, que es la vía sucesoria en caso de las personas físicas, por resolución judicial, y en este caso es también para acreditar derechos sucesorios o al interior de un mismo distrito o unidad de riego. Entonces, sí vemos que se está limitando muchísimo más los derechos que tienen actualmente los concesionarios y, pues digo, en algunos casos ya más allá de limitar, o sea, están impidiendo, ¿no? Muchos de los derechos. También, digo, nos parece importante mencionar cómo queda el orden de prelación de los títulos de concesión, digo, asignación y permisos, ¿no? Digo, creo que el orden de prelación pues, es un orden pues, que podría resultar lógico y se los voy a enunciar en orden. Que el primero es uso de servicio público, continúa el doméstico, después viene el uso agrícola a pequeña escala, salud y educación, uso agrícola a mediana escala, uso pecuario, unidades de riego, distritos de riego. Como noveno lugar tenemos la generación hidroeléctrica, luego viene como uso acuacultura, uso agrícola a gran escala, uso agroindustrial en 12º lugar, uso turístico y recreativo, generación eléctrica, uso industrial y como último la minería. Es el último de los usos de agua en materia de prelación. Y ahora sí, ya hablando particularmente de lo que respecta a los títulos de concesión, como están previstos, bueno, contemplados en el proyecto de ley, pues viene como uso agrícola a pequeña escala, que aquí es lo que mencionaba anteriormente. Uso agrícola a pequeña escala es de los usos que están contemplados todavía como sustento de vida, y pequeña escala es igual o inferior a 3 hectáreas, ¿no? Actividades agrícolas de riego igual o inferior a 3 escalas, eso está contemplado como uso agrícola de pequeña escala, y aquí es el único caso en que se está contemplando una vigencia máxima de 10 años, es el máximo que contempla la nueva ley. Seguidos están los usos agrícolas de medianos usuarios, que son actividades, bueno, contempla actividades de siembra, cultivo, cosecha, productos agrícolas y preparación para primera enajenación con fines de comercialización a mediana escala, y esto es siempre que los productos no hayan sido objetos de transformación agroindustrial. Y aquí para considerar los medianos usuarios tiene que ser superficies de riego entre 3 y 30 hectáreas. En estos casos, la ley está contemplando las concesiones por una vigencia máxima de 8 años. Para el caso de uso agrícola de grandes usuarios, que pues esta es siembra, cultivo y cosecha en superficies iguales o mayores a 30 hectáreas, aquí se está contemplando una vigencia máxima hasta de 5 años para los títulos de concesión. Como uso agroindustrial, que aquí ya estamos hablando de procesos de transformación y conservación de productos e insumos agrícolas y pecuarios, aquí la vigencia máxima es de 5 años. Para el caso de los usos agrícolas de asociaciones de usuarios, también se habla de 8 años. Para uso pecuario, hay una vigencia máxima de 5 años, y las unidades de riego es una vigencia máxima de 8 años. Aquí es importante hacer mención a que todos estos casos, la ley contempla la posibilidad de renovación hasta por una vez, por un término igual, siempre y cuando pues, existan condiciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, más allá del haber cumplido con todas las obligaciones, que haya capacidad suficiente, ¿no? Para garantizar el volumen concesionado. Actualmente, pues, digo, como muchos de ustedes sabrán, las concesiones, bueno, las prórrogas de las concesiones se tienen que solicitar en un término muy específico, ¿no? Y que tiene que ser
dentro de los últimos 5 años, previos al término de la vigencia de la concesión, al menos 6 meses antes de su vencimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se hace dentro de este plazo? Pues se considera que se está renunciando al derecho de solicitar la prórroga. Entonces, por eso sí consideramos que es muy importante, sobre todo al día de hoy, cuando ya tenemos pues, una nueva ley pisándonos los talones, en la que al parecer pues, los términos de esta ley no van a beneficiar en nada al sector, no van a beneficiar en nada a quienes tienen títulos de concesión. Nuestra recomendación aquí es revisar cuál es el estatus actual que guardan las concesiones, ser muy cuidadosos, muy exhaustivos con estas revisiones para poder llevar a cabo, para solicitar la prórroga en caso de que ya se pueda, ¿no? En caso de que alguno de ustedes esté en posición de solicitar actualmente una prórroga, creo que es el momento de hacerlo antes de que nos enfrentemos a todo ese conflicto que va a haber pues eventualmente con una nueva ley. Pues como lo comentaba Jorge, pues esta ley estaba prevista, bueno, el diputado Feliciano desde principios de año estuvo presionando mucho para que la ley saliera en septiembre. Pues todo parece indicar que no va a ser así. Sin embargo, pues desafortunadamente hay aquí pues, ciertos compromisos, ¿no? Que desafortunadamente ciertos compromisos que quieren cumplir y pues que quieren pues, colgarse la medallita, ¿no? Del haber propuesto una nueva ley, de haberla aprobado, de que se haya publicado una nueva ley, pero pues como ya lo comentaron en participaciones anteriores, pues esto no quiere decir que pues, sea pues, la mejor ley, ¿no? Y entonces pues, luego, desafortunadamente, pues eso es lo malo de pues, emitir una ley con prisa, querer cumplir con compromisos o con fechas específicas, ¿no? Que no están teniendo, pues tal vez el cuidado debido y no están, o sea, no es algo que pues, sea en beneficio de todos, ¿no? Sino que tal vez sí se está protegiendo, pues podríamos inclusive decir que hasta de más a cierto sector, pero se está dejando totalmente desprotegido a otros sectores. Entonces, relacionado con esta parte, como Fernando ya lo había mencionado, nosotros en la firma desarrollamos una herramienta para poder determinar cuál es la situación que guarda cada uno de ustedes, cada una de las empresas, particularmente con sus derechos y obligaciones en materia de aguas, ¿no? Para todos aquellos que tengan concesiones, creo que esta es una herramienta que va a ser muy útil. Es una herramienta que desarrollo. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir la pantalla para que vean más o menos cómo... Esto es un cuestionario, es una autoevaluación. Ahí ustedes ya la pueden estar viendo. Es un cuestionario que desarrollamos nosotros, es una autoevaluación que ustedes pueden llenar. Es relativamente sencillo de llenar, la verdad es que es opción múltiple. La desarrollamos muy general, muy genérica para que pudiera ser aplicable pues, a la mayoría del sector. Entonces, nosotros con sus respuestas, pues aquí lo que vemos es una calificación general. Nosotros ponderamos, le damos como un valor a cada una de las preguntas y pues aquí pueden ver, hay diferentes temas que estamos contemplando dentro de nuestra evaluación, que son mecanismos de control, cumplimiento, títulos de concesión, y pues hay una calificación general. Esto nosotros les haríamos llegar nuestros comentarios respecto a qué representa pues, los resultados que nos arroja el sistema con, obviamente, las respuestas que ustedes nos dieron a las preguntas. ¿Qué puede representar? Si esto es algún riesgo para ustedes, si hay alguna posible contingencia, si hay algo que pudiéramos hacer. Todo esto va muy pensado y muy encaminado a pues, poder estar nosotros un paso adelante de que lleguemos a tener algún problema o que ya estemos dentro de
dentro de alguna contingencia, pues que podrían llegar a ser razonables para las empresas, y pues buscando pues poder autorregularizarse en caso de que pues, detectemos que hay ciertos pues, inconvenientes para ustedes, ¿no? Y pues, relacionado con esto, pues también como lo mencionaba, pues les recomendamos que exista, pues, sobre todo al día de hoy, que estén muy prevenidos, ¿no? Como lo mencioné, se espera que existan más verificaciones en un futuro por parte pues, de las autoridades correspondientes. Entonces, les recomendamos estar prevenidos ante una posible inspección, que tengan todos sus documentos en orden, que tengan sus archivos al corriente, sus carpetas, todo documento que les pueda servir para acreditar que pues, están al corriente en todas sus obligaciones, pagos de derechos, que la explotación, que los volúmenes sean los correctos, que sus medidores estén en buen estado, si tienen trámites pendientes que tenían que haber llevado a cabo, como tal vez puedan ser transmisiones de derechos que no hayan llevado a cabo. Creo que es el momento antes de que lleguemos a un punto en el que pues, ya la ley no las permita. Pues, si están en posibilidad de ya solicitar las prórrogas de sus títulos de concesión, creo que es el momento en que lo hagamos, como lo mencionaba, antes de que tengamos ya una nueva ley vigente y pues, que, como se ha mencionado, pues, no tendría muy buenas... pues ahora sí que ya no, al sector le complicaría mucho más las cosas pues por lo que respecta a sus derechos en materia de aguas. Muchas gracias. Esto sería en general mi participación. Tengo entendido que hay por ahí un par de preguntas. Sí, me parece que había algunas preguntas y algún tema que quería puntualizar Jorge López. Si quieres, Jorge López, adelante. Sí, con todo gusto. Oye, pues bueno, creo que se hizo una muy puntual revisión ahí por parte de Juan Pablo de la parte de la importancia y de los instrumentos de gestión del agua en México. Eso nos dejó claro la importancia y creo que es el punto de partida. También ahí Gabriel pues nos hizo ver la parte del articulado que habría que estar muy al pendiente. Pero creo que nos conviene ser muy estratégicos y muy precisos en el plan. Miren, ya no son 3, son 4 iniciativas las que están en la mesa de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Es una que presenta una iniciativa ciudadana, Agua para Todos. Es una que hizo la diputada Xochitl, que la maneja como propuesta de Morena, que no es de Morena. Hay una que recientemente presentó el diputado Mata de Chihuahua a nombre del PAN, y la de Feliciano. Yo les diría que en aras de ser muy efectivos en nuestro quehacer, ya pudiéramos olvidarnos, Gabriel, ahorita de la ley de los 400 artículos. Esa iniciativa pretendía juntarlas todas en una, pero colapsó. Esa ya Gobernación la tiró al cesto de la basura. Ya no hay ese monstruo de ley en la mesa. Esa ley se convirtió en un nuevo borrador que nada más son 251 artículos, que si no los tienen es el que hoy mismo les haríamos llegar de la semana pasada para acá. Ahí sí ya se respetan mucho la ley de aguas nacionales, pero todavía prevalecen algunas de las cosas que les comenté. Sí tenemos que actuar en un circo de varias pistas. Número 1, olvidarnos de esa ley gigante que generó la comisión como un híbrido de las 4, porque ya esa está muerta. Pero sigue sobre la mesa las 2 primeras o las 3 primeras, más este nuevo borrador que hizo Feliciano. Feliciano pues quiere que se dictamine la de él, pero lo que no podemos ser ingenuos es que las otras están vivas, ¿eh? La ciudadana, la de Xochitl, están vivas y esas son perniciosas, son leyes que rompen por completo la seguridad jurídica de los derechos del agua. Son totalmente inaceptables, pero en un albazo legislativo con mayoría de votos, pueden pasarlas al Pleno. Si eso ocurre, ya no nos quedaría más de que irnos al Senado, a parar el proceso en el Senado, no nos quedaría otra. Hoy hay que, en mi visión, hay que abocarnos primero a que se
a que no se dictamine lo que Feliciano está pensando dictaminar en los próximos días con esa iniciativa de los 251 artículos que nos acaban de compartir. Aún esa es perniciosa y esa habría que parar. Y yo creo que es muy valioso. Yo veo aquí un mundo de gentes conectadas al grupo que cada quien, sin duda, que tendremos contacto con nuestro diputado o con el amigo del diputado o con el compadre, como para alertarlo que aún esta última iniciativa, que ya está muy acotada, sigue teniendo preceptos inaceptables. Vamos a trabajar primero en la pista de corregir ese último borrador. Número 2, si no se tiene una corrección apropiada, incidir para que no se dictamine ese borrador. Y obviamente estar muy al pendiente para que en un albazo legislativo no nos vayan a dictaminar al mayoriteo, que se ha prestado mucho en estos tiempos, una de las dos iniciativas, la ciudadana o la propia de Xochitl, que la presenta como de Morena, ¿no? Esas dos son mortales, son inaceptables. Yo los exhortaría a que nos sumemos a eso, a tener un frente común muy sólido, a tratar de corregir en lo posible lo que se pueda corregir y por supuesto, tener alerta a nuestros diputados para evitar un posible albazo. Sería mi último comentario por ahí y gracias por la invitación. Un par de preguntas que me hicieron llegar. En caso de hacer una sesión de derechos de agua antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿sería válida la sesión a pesar? Sí, de hecho, esa es la parte por la cual... perdón, no terminé de leerla completa. ¿Sería válida la sesión a pesar de que la nueva ley prohíba las sesiones? Sí, esa es la parte por la cual insistimos mucho en que si hay algo pendiente hay que hacerlo desde ahorita, porque el derecho aplicable, bueno, la ley que resultaría aplicable en este caso sería la vigente al momento en el que se lleva a cabo la solicitud. Entonces, por eso no podemos esperar a que ya esté la nueva ley y entre en vigor. Todo lo tendríamos que hacer antes de la entrada en vigor de la próxima, ¿no? Mientras siga vigente la actual. Entonces, respondiendo pues a esa pregunta, sí se puede, habría que hacerlo a la brevedad. Luego, ¿en qué momento y qué forma se puede solicitar la prórroga de una concesión? En términos generales, las prórrogas se tienen que solicitar conforme a la ley actual, dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia y con al menos 6 meses antes de que venza. Entonces, pues sí es importante, si tienen por ahí si tienen alguna duda al respecto, nos pueden contactar para que revisemos cuál es la situación que guardan sus títulos de concesión. ¿Cómo prevenir la aplicación retroactiva de la nueva ley en caso de que se apruebe? Creo aquí hay esta pregunta, creo que es buena y les platico lo que nos ha estado pasando actualmente pues en otras áreas, ¿no? Lo hemos estado viendo, por ejemplo, pues en materia de comercio exterior con el SAT. Hace poquito pasó que emitieron publicaron sus nuevas reglas generales en materia de comercio exterior y dentro de las nuevas reglas pues, incluían que ahora hay unos nuevos pagos de derechos en materia de certificaciones. Y pues el SAT de repente agarró el criterio de decir, bueno, pues este derecho, como no se estaba cumpliendo antes, pues lo voy a cobrar a los 5 años pasados por todas las empresas que hayan tenido estas certificaciones. Entonces, lo menciono en el sentido de que pues, sí hemos visto que actualmente pues el nuevo gobierno sí está pretendiendo hacer, pues, aplicando ciertas leyes de manera retroactiva cuando aquí hay claramente pues, una inconstitucionalidad al respecto, pero pues la verdad es que pues, en estos casos no les está importando mucho esas cuestiones de legalidad y constitucionalidad. Sin embargo, pues en este caso, la pregunta, nada más menciono esto porque veo que aquí tienen como que cierta inquietud respecto a la aplicación retroactiva de una nueva ley. A ver, en términos generales, no se podría, es un principio del derecho que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley. Sin embargo, no quería dejar de mencionar que, pues,
Actualmente sí hemos visto que pues, de repente hay criterios bajo los cuales las autoridades aplican las nuevas leyes de manera retroactiva. Esto no quiere decir que sea legal. En caso de que exista un supuesto en el que se quiera aplicar de manera retroactiva la nueva ley, creo que tendríamos que analizar aquí ya caso por caso, ver si hay alguna cuestión de inconstitucionalidad, cuáles serían las ilegalidades en su caso. Pero pues, reitero, creo que por lo mismo es muy importante tener todos los documentos en orden para que en su caso podamos también poder acreditar que hay derechos adquiridos, ¿no? Esta es una parte muy, muy importante. Por eso, digo, no quito el dedo del renglón. Hay que tener toda la documentación al día, todo en orden y al corriente. Si alguien detecta o cree que está en una situación vulnerable, han sido omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, también podríamos analizar la situación para, en su caso, ver la forma de regularizar la situación de cada uno en particular. Gracias, Gabriel. Creo que se nos acaba el tiempo y yo creo que pues, las dos cosas quedan muy claras, de una participación con nuestros diputados y una participación a través de los consejos para poder incidir en este proceso y tratar de hacer valer el punto de vista de los productores en este proceso de consideración y de aprobación de cualquiera que sea la nueva ley. Y por otro lado, la parte preventiva legal de revisar muy bien el expediente y tenerlo muy bien actualizado por si llegara a pasar alguna de estas leyes que tienen esas disposiciones que pueden ser riesgosas o perjudiciales para el sector. No sé, Jorge, antes, muchas gracias, Jorge, que creo que querías decir algo, ¿no? Sí, mira, a ver, nuevamente a tratar de precisar un punto muy relevante. Por fortuna, en el último borrador que tenemos disponible, que Feliciano pretende dictaminar y él no está tratando de dictaminar ninguna de las primeras dos, le decía yo que ya Gobernación le vetó su iniciativa anterior. Y en eso, Gabriel, por gran fortuna, en el nuevo borrador, que nada más son 251 artículos, ya por instrucciones del Ejecutivo, están dejando prácticamente intocado el marco jurídico de la Ley de Aguas Nacionales. Todo el régimen de concesiones, de asignación de concesiones, de renovación de títulos, de prelación de usos, queda exactamente igual como está en la ley actual. Fue un avance importante, pero aún trae cosas que hay que checar. Yo les reparto ese último borrador y en espera de que le metamos mano a fondo para partir de ahí en adelante, sin dejar de lado la posibilidad, Gabriel, de que nos quisieran dar un madruguete con la iniciativa ciudadana y con la de Xochitl. Hay que estar muy al pendiente. Sí. Y agradecerles ampliamente la posibilidad de intercambiar opiniones con ustedes. Hay que sumarnos, hay que hacer un bloque monolítico. Y yo tengo confianza en que paremos esto en la Cámara de Diputados y si no, pues irnos todos en bloque al Senado. En el Senado ya tenemos preparado el camino, pues para ahí, si fuera necesario, ojalá que no, parar un proceso si es que nos es pernicioso. Muy amable sería mi comentario final. Aquí, digo, nada más aclarar, quisiera ahondar un poquito en este punto. Aquí es importante, justo como lo acaba de comentar Jorge, ¿no? Todo esto es conforme a lo que hemos ido teniendo conocimiento con el paso del tiempo. Todo lo que les acabamos de decir, pues no quiere decir que así vaya a ser. Igual y eventualmente pues viene algún cambio, puede venir algún albazo que nadie se esperaba. Entonces creo que esto nada más es para que o sea, es meramente informativo de hasta dónde podemos llegar sin que, digo, por el contacto que hemos tenido actualmente, ¿no? Todo esto pues podría llegar a cambiar ya al momento en que se apruebe ya uno de los borradores o alguno de los proyectos. Así es. Sí, Fernando, Luis, mi estimadísimo Jorge, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Tengo mucho tiempo que no nos vemos, pero realmente tu voz, la representatividad que has tenido a nivel nacional y sobre todo los años que has estado tú moviendo y tratando el tema de las aguas, realmente nos das un panorama muy amplio.
En Jalisco sí estamos haciendo nuestra parte, el reunirnos con los diputados, si bien ya lo mencionaron, estuvimos con Feliciano, estuvimos con Eduardo Ron, y hace falta hacer esa estrategia de realmente, digo, el planteamiento es muy claro, estamos en contra de que se siga aprobando cualquiera de estas iniciativas, pero que sepan de antemano nuestros diputados locales, federales, ¿no? Comentarte que, por ejemplo, el Consejo de Cámaras Industriales ya tuvo una reunión con los diputados de Movimiento Ciudadano, que son mayoría, que nos representan en Jalisco, en el Congreso de la Unión, al igual de los senadores, y ellos ya están enterados de cuál es la situación de lo que estamos viendo, de lo que estamos pasando, está escuchando la voz de los industriales, y como bien dices, necesitamos apretar nosotros en Jalisco, en el sector agropecuario, que nos escuchen y que sepan realmente cuál es lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, si bien ya de acuerdo a su experiencia, en lo cual en otros estados han hecho alguna estrategia, pues también estaría excelente, mi Jorge, que nos las compartieran para poder estar y seguir en la misma sintonía que siempre nos hemos manejado, Jalisco y CNA juntos y no andar distorsionando información, ¿no? Y de antemano, pues agradecerles a todos, mi estimado presidente César, excelente iniciativa el haber hecho este foro, pues porque el tema del agua muchos conocen pocos desconocen, en fin, es un rollo. Y Jorge, de antemano te mando un fuerte abrazo, mi estimado. Gracias, Cárdenas. Igualmente, y gusto en verte cuando menos por pantalla. Les voy a compartir en el grupo de consejos estatales de inmediato la última versión y ahí la bajan de inmediato para analizarla. Muchas ya gracias. Incluso lleva unas observaciones que hicimos el fin de semana, pero hay que enriquecerla, hay que sumarnos todos. Muy amable, Cárdenas, a tus órdenes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también, Gerardo, por tu participación. Gracias a nuestro presidente del Consejo aquí en Jalisco, a César. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por su participación, por su tiempo. Que tengan un buen día y seguimos al pendiente con este tema. Muchas gracias. Nomás quería puntualizar también, pues darle las gracias a Jorge López. La verdad, como comenté en un inicio, la alineación que tenemos y que vamos a seguir teniendo con el CNA, pues es de suma importancia para nosotros como Consejo de Desarrollo Agropecuario y Industrial de Jalisco. Sabemos, pues, y estamos conscientes que como productores debemos de cuidar del agua. Por ahí, pues, nos ha quitado presupuesto federal para el tema de apoyos a sistemas de riego y también a la eficiencia de consumo energético, que es algo importante. Y bueno, como ya comentó Gerardo, pues hemos estado también ya en algunas reuniones con Lalo Ron, con Feliciano, con Esteban Estrada, diputados de aquí de Jalisco. Y bueno, también, como comenté al inicio, pues nos sumamos a estar participando, a escuchar, a ser críticos, pero también propositivos. Y por último, también invitar a los productores, a empresas de agrícolas, asociaciones que que quieran sumarse al consejo. Bienvenidos. Aquí nos acompaña también el director Mario Ramos Velasco. Entonces, por ahí pueden anotar el correo, es dirección@cedag.org.mx. En ese correo nos pueden mostrar el interés y nosotros les mandaremos la información que se necesita para afiliarse al consejo. Y también agradecer aquí a Andrés Canales, que es nuestro vicepresidente de Relaciones Gubernamentales, Institucionales, que también aquí está presente y al pendiente de lo que le estamos haciendo dentro del consejo. Pues nuevamente agradecerles también aquí a Fernando Cuesta por invitarnos aquí a sus oficinas muy modernas. Muchas gracias, Fernando. Entonces, pues estamos a la orden y mucho gusto. Gracias a todos, buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias, Fernando. Gracias por todo.
Gracias, hasta luego. Gracias, a la orden. Fer, pueden volver a